Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional que tiene como título Pasado, Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial. El día de hoy nos acompañan desde España, Madrid, el doctor Carlos Madrid Casado. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un honor y es un privilegio contar con un profesional que conoce de estos tópicos, conoce del tema que nos invita el día de hoy. Voy a pedir al doctor Carlos Madrid Casado que pudiera regalarnos su semblanza y posteriormente dar inicio a su ponencia. Tiene usted la palabra, maestro. Un placer estar hoy con todos ustedes, con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Un verdadero placer estar desde aquí, desde España. Y bueno, pues me presento, soy Carlos Madrid. De formación soy licenciado en matemáticas y doctor en filosofía y soy investigador de la Fundación Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un filósofo español que, como pues hemos tenido ocasión de comentar, ¿no? Antes de entrar en grabación, ¿no? Pues es el creador de un sistema filosófico, y no hay tantos en la historia de la filosofía como es el materialismo filosófico, ¿no? Un sistema filosófico que consiste en una serie de doctrinas que van concatenadas, ¿no? Y que tratan pues desde una filosofía de la ciencia, una ontología, una filosofía de la ciencia, una filosofía de la religión, una filosofía política, una filosofía de la música, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema, como tendré ocasión ahora de señalar cuando comience la conferencia, pues es un poco, por así decir, mis coordenadas de partida, ¿no? Y ese conjunto de ideas que a mí me han permitido pues analizar el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Un tema en el que ya llevo varios años interesado, tanto por mi formación matemática, pues porque la estadística tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, como porque se puede decir que es el tema de nuestro tiempo, ¿no? Es quizás uno de los grandes temas filosóficos del presente. Pues entonces, si les parece, doy ya comienzo a la presentación. Puede dar inicio, maestro. Pues el título que he elegido es el siguiente: Pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. Y lo que quisiera hacer en los próximos minutos es plantear algunas dudas sobre el futuro de la inteligencia artificial y luego intentar resolverlas de la siguiente manera, echando un vistazo a la historia de la inteligencia artificial y finalmente al presente, ¿no? Pero al presente echándoselo con gafas de filósofo, ¿no? Intentando un poco sumergirnos en los modelos, ¿no? De inteligencia artificial del presente realmente existentes, ¿no? Intentando entender cómo funcionan, ¿no? Y intentando responder a la pregunta de qué es realmente eso que llamamos inteligencia artificial, ¿no? Pues bien, para comenzar, si uno echa un vistazo en cualquier momento a la prensa, a las noticias, pues se encuentra con titulares como los siguientes. Por ejemplo, uno de los personajes que más trata la inteligencia artificial es Yuval Noah Harari, ¿no? El cual dice, pues en numerosas intervenciones, incluso en el foro de Davos, ha llegado a decir que cree que la inteligencia artificial destruirá la humanidad, ¿no? Y dice, si la inteligencia artificial se escapa de nuestro control, podríamos estar ante el final de Homo sapiens, ¿no? Esta visión apocalíptica del futuro de la inteligencia artificial, como que la inteligencia artificial se va a convertir en una inteligencia artificial general que se va a desbocar y se va a volver contra los creadores humanos, pues es una visión que está bastante extendida. Eh, pero no solo está extendida entre escritores, ¿no? Que a lo mejor no están muy bien informados, como el propio Yuval Noah Harari, ¿no? Sino también entre los propios artífices de la inteligencia artificial, ¿no? Me permito aquí traer a colación algunas predicciones que ha hecho el padrino de la inteligencia artificial, que es Geoffrey Hinton, por cierto, premio Nobel de este año por sus aportaciones, ¿no? Hinton llega a pronosticar que las máquinas tendrán sentimientos, se enamorarán, ¿no? Y también, pues,
tiene ciertos pensamientos oscuros en relación con el futuro de la inteligencia artificial, considerando que puede acabar también con la humanidad. Por supuesto, Stephen Hawking, ¿no? En los últimos años antes de fallecer, pues también se movió en las mismas coordenadas, ¿no? La inteligencia artificial augura el fin de la raza humana, ¿no? E incluso el español que está al frente de la inteligencia artificial de la NASA ha llegado a decir que será tan potente que esa inteligencia, ¿no? Una inteligencia artificial general, que mucha gente lo verá como una nueva religión, como algo espiritual y sagrado, ¿no? Entonces ya ven que tenemos esta especie de futuro apocalíptico, ¿no? Donde también hay quienes se imaginan un futuro utópico donde la inteligencia artificial soluciona prácticamente todos los problemas de la humanidad, pero en general hay esta visión un poco apocalíptica del futuro de la IA. Claro, esto tiene que ver con una idea que es el que podemos llamar el mito de la inteligencia artificial, y es la idea de una doctrina aurolar, que es pues, que es la singularidad tecnológica, ¿no? Una idea pues aventada, entre otras personas, recientemente por Raymond Kurzweil, un ingeniero de Google, ¿no? El cual, mediante diferentes cálculos basados pues, en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Pues auguran que para 2045 la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana, ¿no? A partir de ese punto, la inteligencia humana quedará ya rezagada con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Y eso pues desencadenará pues que nos encaminemos hacia, si ustedes recuerdan la película Terminator, una especie de Skynet, ¿no? De personaje que puede llegar a acabar con la inteligencia artificial. Bien, esto es el mito de la inteligencia artificial propiamente dicho, ¿no? Con la idea detrás de la singularidad tecnológica. Ahora bien, lo interesante es que no todo el mundo sostiene en el campo estas posiciones. Jan LeCun, otro de los padres de la inteligencia artificial más reciente, sobre todo en todo lo que tiene que ver junto con Hinton, con las redes neuronales, aunque siempre ha tenido también estos mismos pensamientos, en los últimos tiempos se ha mostrado pues bastante más comedido, ¿no? Y por ejemplo, en declaraciones bastante recientes ha dicho lo siguiente, lo cual constituye prácticamente una bomba, aunque haya pasado un poco desapercibido. El responsable de inteligencia artificial de Meta ha dicho, aún no se ha inventado la verdadera inteligencia artificial. Un bebé o un animal es capaz de aprender rápidamente tareas por observación. La inteligencia artificial carece de sentido común, no razona ni planifica. Al respecto, me permito recomendarles una película bastante interesante, que sea una película española que se ha estrenado hace unos meses, que se llama Justicia Artificial y que trata estos temas sobre si una inteligencia artificial podría ayudar a los jueces a dictaminar sentencias de una manera automatizada, ¿no? Y la película plantea de una forma bastante realista, a mí me ha sorprendido, pues este tipo de cosas, alejándose de cualquier especulación propia de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera transmitirles en primer momento es que a día de hoy, si uno se pone serio, lo que tenemos, más que un Skynet o Rachel, ¿no? El famoso replicante de la película de Ridley Scott, ¿no? Lo que más bien tenemos hoy es Rumba, ¿no? Y sin duda alguna este robot, que es verdaderamente magnífico, ¿no? Cómo es capaz de creando un mapa probabilístico de limpiar nuestras casas, aspirar y barrer y fregar, pues es verdaderamente lo que más se parece a esos robots de inteligencia artificial general con los que muchos sueñan. Ahora bien, esto que puede parecer que me lo estoy tomando a risa, ya plantea suficientes problemas éticos y morales y políticos, ¿no? Como para tomarnos en serio a este aparatito llamado Rumba. Conviene recordar que Rumba elabora una especie de mapa probabilístico de nuestras casas y que cuando uno acepta usar estos robots, acepta que la empresa pueda vender los datos de nuestras casas a terceros, ¿no? Lo cual en algún momento se ha especulado que la propia empresa Madrid lo había hecho, ¿no? Claro, aquí el problema entonces ya no es tanto, fíjense, el problema de cara al futuro no es tanto problemas que tengan que ver con la aparición de una inteligencia artificial general, de un Skynet, de una Rachel, sino con cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con el uso de esos datos que la inteligencia artificial toma y que muchos datos pueden invadir nuestra privacidad, ¿no? Estos son ya cuestiones que tienen un calado distinto, ¿no?
Pues bien, con esta somera presentación, pero que espero haberles hecho un poco, pues intentaré ver que esa visión apocalíptica del futuro, pues no tiene tanta base y que quizás lo importante a día de hoy es tener en cuenta que la inteligencia artificial del presente, sin ser una inteligencia artificial general, ya plantea suficientes dilemas éticos, morales y políticos. Echemos un vistazo a la propia historia, ¿no? Ahora vayamos a mirar al pasado para luego llegar al presente de la inteligencia artificial, ¿no? Como era el título de la lección. Voy a hacer una breve historia, muy breve, prácticamente telegráfica de la historia artificial. Las máquinas computacionales, aquí tienen una imagen pues, a la izquierda de la Pascalina, ¿no? Y a la derecha de la máquina de Babbage, que eran máquinas computacionales, ¿no? Que se intentaban para realizar cálculos, ¿no? Desde esos modelos básicos que inventa Pascal y luego el desarrollo todo en el siglo XIX de Babbage, ¿no? Y de Ada Lovelace y las continuaciones con la informática, ¿no? Son sin duda alguna el soporte fisicalista de la inteligencia artificial, ¿no? Son lo que da, por así decir, esa base material, ¿no? Fisicalista. Aquí hay que unir pues, todo el desarrollo de la computación, desde desarrollos, pues, por ejemplo, el ENIAC, ¿no? Y aquí estarían las dos figuras fundamentales de desarrollo de la informática en el siglo XX, como podrían ser, entre otras, Alan Turing y John von Neumann, ¿no? Pues bien, sobre esta base, ¿no? La base del desarrollo de la informática, sobre todo en lo que tiene que ver con los tiempos, en los momentos de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría se produce el nacimiento de la inteligencia artificial. Este rótulo cristaliza en 1955 en torno a la conferencia de Dartmouth, cuando John McCarthy escribe un informe solicitando fondos para que una serie de científicos se reúnan durante unos pocos meses en Dartmouth y traten el tema de la inteligencia artificial, que es un rótulo que él acuña en ese momento. Los científicos que se reúnen, tienen ustedes aquí la foto en la presentación, pues tenemos, ya ven, Marvin Minsky, Keautsano, Newell, Simon, etcétera, ¿no? Nathaniel Rochester, entre otros, ¿no? La idea que tenían estos, y tal y como aparece en el informe, la meta o propósito era el siguiente. Y cito textualmente, dice, cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que puede construirse una máquina que lo simule. Esto era la meta que estos científicos computacionales, en su mayor parte matemáticos, también había algún ingeniero y algún físico, tenían en mente, ¿no? Bueno, aquí ven a los participantes de la conferencia de Dartmouth, ¿no? Y aquí, pues, para que ustedes vean un poquito más elaborado, ¿no? Cuál era la idea que tenían. Ellos pensaban que el problema de la inteligencia artificial, es decir, de replicar la inteligencia humana, era un problema sencillo, de tal manera que en un par de meses se iba a producir un avance espectacular, ¿no? El tiempo ha revelado que han pasado prácticamente 75 años, ¿no? 70 años, y las cosas no van ni mucho menos tan rápido, ¿no? Decían lo siguiente: proponemos que se lleve a cabo un estudio de inteligencia artificial de 2 meses y 10 hombres durante el verano de 1956 en el Dartmouth College en Hanover, en New Hampshire. El estudio debe proceder sobre la base de la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede describirse en principio de manera tan precisa que se puede hacer una máquina para simularlo. Se intentará encontrar cómo hacer que las máquinas usen el lenguaje. Fíjense, los chatbots, ¿no? Formen abstracciones y conceptos, ¿no? Ahora estamos hoy es o luego comentaré algo, ¿no? Con el lanzamiento de hace unos días y sobre todo hoy cómo ha irrumpido en las bolsas, ¿no? De DeepSeek, ¿no? Como por esos chatbots que también, grandes modelos de lenguaje, que también se busca ahora que razonen, ¿no? Que sean capaces de especificar paso a paso qué es lo que están haciendo, ¿no? Y resuelvan entonces ese tipo de problemas ahora reservados para los humanos, ¿no? Problemas relacionados con el razonamiento formal, pero también no formal, ¿no? Y se mejoren. Creemos que se puede lograr un avance significativo en uno o más de estos problemas si un grupo de científicos cuidadosamente seleccionados trabajan juntos durante un verano. Bueno, pues este era un poco este es el entorno en el cual cristaliza la idea de inteligencia artificial y arranca, ¿no?
La inteligencia artificial ha pasado por varios paradigmas. Simplificando muchísimo, podemos decir que el primer paradigma es el paradigma de la que cristaliza y con cierto éxito, es el paradigma de la inteligencia artificial simbólica o lógica, ¿no? Es aquella en la cual, pues, muchos aprendimos a programar, ¿no? Con las reglas lógicas del sí, entonces, el mientras, y luego los operadores lógicos clásicos, y, o, no, etcétera, ¿no? El desarrollo fundamental aquí, quizás podemos tomarlo como bandera, es el desarrollo de Eliza, ¿no? Ese chatbot que era una especie de psicólogo y que mediante una serie de reglas lógicas que consistían en la cual cuando alguien introducía una secuencia, una oración, lo que hacía era buscar si alguna de las palabras clave que tenía él metidas aparecían en la oración y en ese caso, en función de las palabras clave que detectaba, devolvía mediante una regla lógica, pues una pregunta o un comentario, ¿no? Pues este fue quizás creado por Joseph Weizenbaum en 1966, ¿no? Y fue sin duda alguna un hito, ¿no? En ese momento. El problema es que la inteligencia artificial lógica, pues a partir de cierto momento, pues tuvo cierto problema por lo siguiente, ¿no? Porque se atascó en el desarrollo de ciertos problemas, como por ejemplo el tratamiento del lenguaje, ¿no? Que si ustedes recuerdan era una de los metas primeras que se marcaron en la conferencia de Dartmouth. Bien. El segundo paradigma de la inteligencia artificial, ¿no? Después de varios inviernos y veranos, empieza a despegar a finales de los años 90. Ese paradigma es el que tiene que ver con el aprendizaje automático, ¿no? Con el machine learning, ¿no? Y que ya no se basa tanto en la lógica, desde un punto de vista matemático, cuanto en la probabilidad y en la estadística, ¿no? Ya no hay una serie de reglas lógicas que establezcan lo que tienen que hacer el programa de arriba a abajo, sino que más bien a través de un entrenamiento a base de datos, el programa acaba extrayendo una serie de patrones de abajo a arriba que le permiten dar, por así decir, las respuestas, ¿no? Bien, ese paradigma empieza a despegar, el del aprendizaje automático, el machine learning, empieza a despegar a finales de los 90, aunque no será hasta la década del 2000 cuando despegue. ¿Y por qué despega? Porque con el desarrollo de Internet y sobre todo con los avances en la capacidad de computación de los ordenadores, se va a tener dos cosas básicas para que ese paradigma pueda implementarse. Por un lado, un acceso a un volumen de datos enorme que proporciona Internet. Por otro lado, mejoras en los ordenadores que permiten procesar esos datos. Esas dos piernas son las dos en las que se apoya el nuevo paradigma de la inteligencia artificial en el que todavía estamos, ¿no? El del aprendizaje automático, el del machine learning, ¿no? Curiosamente, el hito que marca pues que la gente se empezara otra vez a fijar en la inteligencia artificial es un hito de una inteligencia artificial que todavía no se basaba en el paradigma moderno, sino todavía en el paradigma antiguo de las reglas lógicas, la inteligencia artificial simbólica, que es Deep Blue, ¿no? El programa de IBM que derrotó jugando al ajedrez a Gary Kasparov en 1997. Era todavía la vieja y buena inteligencia artificial lógica, pero sirvió para que las empresas del ramo consiguieran llamar otra vez la atención de los gobiernos, de los inversores, ¿no? Curiosamente, si en Occidente todos recordamos este momento en el cual Kasparov fue derrotado, ¿no? Como el gran momento en el cual marcaba como que los ordenadores amenazaban a la inteligencia humana, en Oriente el momento, bueno, y también otro momento clave es, antes de verlo en Oriente, es cuando en Estados Unidos, en 2011, IBM Watson derrotó a los dos principales competidores humanos en un concurso televisivo bastante famoso en Estados Unidos, que es el Jeopardy, ¿no? Donde ya en este caso el IBM Watson sí que era inteligencia artificial, por así decir, de machine learning, ¿no? Pero les decía, quería pasar inmediatamente a ver cuál puede ser el hito que marcó el cambio, curiosamente ya no en Occidente, sino en Oriente. Y ese fue fue la derrota del campeón chino mundial de Go contra AlphaGo, el programa de Google que jugaba este juego, ¿no? Esa derrota, ese momento se ha comparado con el momento del Sputnik. En la Guerra Fría, cuando los norteamericanos descubrieron que los soviéticos habían puesto en órbita al Sputnik, eso fue una llamada de atención
para Estados Unidos. A partir de ese momento, Estados Unidos supo que tenía que lanzarse a la carrera espacial para vencer a sus rivales, ¿no? Curiosamente, este momento, que es de, si no recuerdo mal la fecha, es de 2013, ¿no? No, un poco más tarde, perdón, 2017, en el cual Kehie es derrotado por el programa de Google al Go, fue lo mismo para China. Desde ese momento, China y su gobierno, el Partido Comunista Chino, se ponen las pilas y empiezan a elaborar planes para la inteligencia artificial. Esos planes pasan, atentos, porque en la década de los 30 China esté en la vanguardia de la inteligencia artificial, por delante de Estados Unidos. Hoy, yo creo que en ese sentido es un día histórico, ¿no? Hace unas semanas se conoció el programa DeepSeek R1, ¿no? De una empresa china que tiene mejores puntuaciones en test de razonamientos que sus rivales de Silicon Valley. Esos rivales de Silicon Valley pues son ChatGPT de OpenAI, Copilot, que también usa GPT-4 de Microsoft, ¿no? Gemini de Google, etcétera, ¿no? DeepSeek les supera. Pero es que hay más, y eso es lo que ha hecho que hoy las grandes tecnológicas estadounidenses de Silicon Valley hayan experimentado notables bajadas en la bolsa, ¿no? Es que el programa chino es de código abierto. Es decir, todo el mundo no solo es que pueda descargárselo, sino que puede inspeccionar las líneas de código y saber qué es lo que está haciendo exactamente el programa. Esto es tremendo porque quiere decir que uno puede bajarse un gran modelo de lenguaje y trastear con él, ver su interior, y no como hacen las empresas, pues OpenAI, Google, Meta, o Microsoft, ¿no? Que no permiten inspeccionar sus grandes modelos de lenguaje y permanecen en el secretismo comercial, ¿no? Eso es lo que ha hecho que el hecho de que la empresa china haya sacado a la luz un gran modelo de lenguaje con un rendimiento equiparable e incluso mejor que el de los homólogos norteamericanos, es lo que ha hecho, y sobre todo de código abierto, es lo que ha hecho que se hayan desplomado las acciones en bolsa de las tecnológicas de Silicon Valley, ¿no? Hoy. Claro, la visión de hacerlo posiblemente con código abierto tenga mucho que ver con que sea una especie como de caballo de Troya que China está usando pues para intentar así hacer mucho daño a Silicon Valley y este plan que se ha marcado el gobierno chino de estar a la cabeza de la inteligencia artificial en la década de los 30 pues pase precisamente por ahí, por programas de código abierto y que eso haga mucho daño económico a las empresas de Silicon Valley y ya no resulten estas competitivas, ¿no? Bien, entonces, en esta carrera, ya hemos dicho, entre Estados Unidos y China, el paradigma actual es este, ¿no? Es el paradigma donde la inteligencia artificial está ya dominada no tanto por la lógica, sino por las aplicaciones de la probabilidad y la estadística en lo que se llama el machine learning, es decir, algoritmos con capacidad de aprender tareas para las que no se les programó explícitamente a partir del estudio de datos, ¿no? Y donde una rama del Machine Learning es quizás, sin duda alguna, a día de hoy la puntera, que es el Deep Learning, el aprendizaje profundo, es decir, algoritmos basados en redes neuronales, que es sin duda alguna a día de hoy la punta de lanza de la inteligencia artificial, ¿no? Las redes neuronales de las que todos pues, hemos oído hablar y que empezaron en los trabajos de Hinton y de LeCun y de Bengio, ¿no? Sobre todo en lo que tenía que ver con la clasificación de imágenes, ¿no? Como el ejemplo que podemos ver en pantalla, ¿no? Bien, entonces, ya hemos llegado al presente. Conviene entonces que nos preguntemos, ¿qué es la inteligencia artificial, no? Claro, la respuesta clásica, como ustedes sabrán, es la que da el test de Turing, ¿no? Turing dice, bueno, no podemos responder directamente, pero sí que podemos decir cuándo existe una inteligencia artificial mediante el siguiente criterio, ¿no? Si una persona se comunica con otra persona y un ordenador y mediante preguntas y respuestas, un diálogo, es incapaz de distinguir quién es quién, se puede decir que el ordenador ha superado el test de Turing y es indistinguible de una persona. Como ustedes saben, hace unos años, en 2014, salió a la prensa de medio mundo que había un chatbot llamado Eugene Gossman que se hacía pasar por un niño ucraniano que había superado el test de Turing. Bueno, a día de hoy es cierto que eso no, aunque se sigue diciendo, no goza de mucha credibilidad, por lo siguiente, porque
el chatbot, al hacerse pasar por un niño, muchas veces ocultaba sus defectos bajo la máscara de ese niño. Quiero decir, cuando el chatbot le preguntaban algo que no sabía y se salía por la tangente, pues resulta que él se ocultaba ese no saber qué responder con la salida que tendría un niño que no quiere contestar o que se vuelve remolón, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, un trozo de diálogo que patentiza esto que les estoy diciendo, ¿no? El juez le preguntó, ¿cuál es tu sexo? Y el chatbot responde, soy un niño, si te interesa saberlo, y no demasiado feo, por cierto. Le vuelve a preguntar el juez. ¿De qué eres consciente en este momento? Claro, pregunta ya de un mayor calado filosófico, ¿no? Y responde, preferiría no hablar de ello si no te importa. ¿Podrías decirme qué eres tú? Me refiero a tu profesión. Ya ven cómo se sale por la tangencia y devuelve una pregunta, ¿no? El juez otra vez, ¿cuántos años tienes? Ahí sí que responde bien. Soy un niño de 13 años. Pregunta el juez. ¿Qué cualificaciones tienes? ¿Qué cualificaciones tengo? No te lo voy a decir. No, no. ¿Algo más? Entonces ya ven aquí que si uno pues se puede considerar que es por lo menos discutible que haya pasado el test de Turing, ¿no? Entonces, quizás una visión más cercana de ver cómo definir la inteligencia artificial pase por retomando hacer la siguiente distinción, ¿no? Esta tabla, ¿no? Se puede pensar de la siguiente manera, ¿no? Hay como cuatro opciones. Sistemas que piensan como humanos, o sistemas que piensan racionalmente. Por un lado, tenemos la opción de pensar o actuar, ¿no? Tenemos sistemas que piensan como humanos o sistemas que actúan como humanos. Y por otro lado, una cosa un poco diferente, que es sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente, ¿no? Sistemas que, si uno cree que la inteligencia artificial lo que busca, el propósito es crear sistemas que piensen como humanos, está en la concepción que tiende a igualar a los ordenadores con la mente humana. Concepción que un poco más adelante echaremos por tierra, ¿no? Si uno dice, bueno, no buscamos que los ordenadores sean mentes humanas, sino simplemente, como en el caso del test de Turing, que sean capaces de actuar como humanos, es decir, que sean capaces de hacerse pasar por humanos, aunque realmente no piensen. En ese caso, lo que estamos es ante una idea de la inteligencia artificial como sistemas que actúen como humanos. Esa es la idea propiamente del test de Turing. Sin embargo, algunos autores defienden que no se trata de pensar o de actuar como humanos, porque muchas veces los humanos no actuamos racionalmente, sino de una manera inconsciente, irracional, intuitiva, y eso es algo que los ordenadores no pueden hacer. Entonces, les parece que más preciso es buscar sistemas que piensen o actúen racionalmente. La idea de buscar sistemas que piensen racionalmente es una idea que, en cierto modo, en su límite, tiende a concebir un ordenador como algo superior a la mente humana, ¿no? Un ordenador que siempre actúe de forma racional se acabará siendo, por así decir, más inteligente que las mentes humanas y entonces nos encaminaremos hacia la inteligencia artificial general. En cambio, una visión más limitada, y que es, por ejemplo, la que muchos manuales de inteligencia artificial, pues como el de Russell y Norvig, aceptan, es simplemente que lo que busca la inteligencia artificial son sistemas que actúen, fíjense, actuar, no necesariamente pensar. No estamos diciendo que los sistemas con inteligencia artificial realmente piensen, sino que sean sistemas que actúen racionalmente, es decir, de una manera ordenada, eficiente, inspeccionable. Y entonces esa es la visión de los agentes racionales, que a mi juicio, y por eso es por lo que lleva en la diapositiva la X ahí marcada, es a mi juicio la más certera, la que quizás más hace justicia a lo que realmente se hace en el campo, ¿no? Al respecto, yo propongo la siguiente definición, que es precisamente la que defiendo en mi libro publicado, Filosofía de la Inteligencia Artificial, publicado en febrero del año pasado, en 2024, por la editorial Pentalfa, de la Fundación Gustavo Bueno, ¿no? En ese libro, titulado Filosofía de la Inteligencia Artificial, propongo la siguiente definición para la inteligencia artificial y que a mi juicio es capaz de envolver a las otras y en ese sentido es más potente. Es esta. La inteligencia artificial es una tecnología cuya finalidad es diseñar y construir artefactos, es decir, programas o máquinas, ¿no?
que realicen determinadas tareas con mayor eficacia y eficiencia que los humanos, sin la supervisión constante del usuario, es decir, delegando el control. O sea, la inteligencia artificial es una tecnología y como todas las tecnologías se define a diferencia de las ciencias por una finalidad. Esa finalidad es en este caso diseñar y construir artefactos. Artefactos que pueden ser programas, es decir, software, pero también pueden ser máquinas, como los robots, ¿no? Que pueden tener o no forma humana, ¿no? Sí, pueden ser androides o ginoides, ¿no? Eh, en el caso son máquinas, ¿no? Que realicen determinadas tareas, pero ¿de qué manera queremos que realicen esas tareas? Pues con mayor eficacia y eficiencia que nosotros, que los seres humanos. Pero, y esta es la clave de la inteligencia artificial, la clave del automatismo es que no necesiten de la supervisión constante del usuario, es decir, que nosotros podamos delegar el control en ellos, ¿no? Esta es la clave, a mi juicio, de los sistemas de la inteligencia artificial, el delegar el control, ¿no? El que no necesiten constantemente nuestra supervisión. Y entonces, lo que a día de hoy tenemos, la inteligencia artificial realmente existente, la del presente, ¿no? Es una inteligencia artificial débil y específica, como enseguida intentaré exponer. ¿Qué quiere decir que sea débil? Que una inteligencia artificial no es una mente humana. Puede aprovecharse de una cierta analogía con la mente humana, pero no es ni mucho menos equiparable, como piensan los partidarios de la inteligencia artificial fuerte, con una mente humana. Los ordenadores no piensan, ni estamos en vías de construir una inteligencia artificial que piense. Pero hay más. Es que la inteligencia artificial del presente no es solo débil, en el sentido de que solamente tenga una lejana analogía con la mente humana, sino que es específica o restringida. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial son muy buenos en las tareas acotadas y concretas para los que son fabricados y diseñados. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Un sistema para jugar al AlphaGo, por ejemplo, es muy bueno jugando al Go, pero no sabe jugar al ajedrez, ¿no? Otros programas, como por ejemplo los grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT, son muy buenos en el tratamiento de los lenguajes de palabras. Sin embargo, no son tan buenos en el tratamiento de, por ejemplo, el lenguaje matemático o pues, en el desarrollo de otras actividades como pudieran ser, qué sé yo, dibujar o crear música. En ese caso haría falta acoplarlos con otros programas, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial del presente es una inteligencia artificial específica, restringida. No es ni mucho menos general, en el sentido de que estemos a punto de construir una inteligencia artificial fuerte, es decir, equiparable con una mente, capaz de pensar, autoconsciente, ¿no? Y que además sea capaz de realizar cualquier tarea, a la manera que los seres humanos somos una especie de inteligencias artificiales, también, porque nuestra inteligencia tampoco es que sea natural, sino que depende de la cultura, general, en el sentido de que somos capaces de hacer una pluralidad de tareas enorme en contextos de lo más variados, ¿no? Entonces, el mito de la inteligencia artificial reside en creer que estamos en vías de construir una inteligencia artificial fuerte y general, ¿no? Esa idea que hemos visto al principio de la singularidad tecnológica. Bien, para poder asentar y consolidar estas tesis que les estoy, vamos a echar un vistazo a algunas cuestiones que Maestro, hacen. Sí. eh, realmente lo que usted nos aporta en la última lámina rompe muchos mitos, muchas ficciones y muchos sueños de toda la literatura que hay en el mundo en diferentes idiomas. ¿Ah? Usted en Sí. ningún momento señala que estas inteligencias artificiales van a pensar, que estas inteligencias artificiales en algún momento van a tener conciencia y una serie de afirmaciones que no corresponden a la verdad, por lo menos en este contexto de estos momentos, de este tiempo. ¿Qué dice usted al respecto, maestro, de esas últimas definiciones brillantes que usted nos ha compartido como buen matemático y muy buen filósofo? Pues si me permiten, y si les parece, y así ya damos paso a un poco de diálogo, echamos un vistazo a cómo funciona ChatGPT y así aquilato esta tesis. ¿Les parece?
Vamos, maestro, vamos, vamos, vamos. Sí, y así, quizás avanzo un poquito para no alargarme demasiado y así que podamos tener un poco de diálogo, que siempre es más interesante, pero me quiero ir a ver si pasa la diapositiva, un segundo, me quiero ir hacia el final, a ver si quiere pasar, para contarles a ver, cómo funciona ChatGPT y que ustedes vean eh, y con esto ya lo voy a cabo. Es decir, la pregunta de ChatGPT, y quien dice ChatGPT puede poner otro modelo de lenguaje, ¿no? Realmente inteligente, ¿no? Entonces, la tesis básica que yo, y que es lo que aquilato, lo que me acaba usted de preguntar, es que los grandes modelos de lenguaje carecen de comprensión. Es decir, pese a que muchas veces los científicos computacionales digan que contienen un modelo de mundo, a mi juicio, si uno inspecciona lo que hacen realmente, no contienen un modelo de mundo, ya que solo analizan la concatenación entre las palabras, la sintaxis, y no su significado ni su referencia. Explico esto rápidamente para que se entienda. ChatGPT y los grandes modelos de lenguaje como GPT se entrenan a base de gran cantidad de textos, libros digitalizados, páginas web, etcétera. Y mediante ellos nos van construyendo un modelo estadístico en el cual unas palabras, en función de esos textos de entrenamiento, se van situando en una especie de espacio geométrico cerca de otras. Quiero decir, cuando varios textos que los que se le ha alimentado, pues por ejemplo, hay palabras que de una misma constelación que aparecen cerca unas de otras, como pueden ser, qué sé yo, todas las palabras que tienen que ver con cuestiones económicas, como la palabra banco, caja de ahorros, ¿no? Pues él las va situando cerca, en una especie de espacio geométrico, ¿no? Pero lo que yo quisiera que ustedes vieran es que cuando ChatGPT responde, él no sabe, por ejemplo, lo que es una mesa. Para él, la palabra mesa no es más que una secuencia de tokens, de literales, por así decir, MESA, que aparece concatenado en los textos con que se ha entrenado, aparece cerca, en un sentido de una distancia matemática que hay que definir, de otras palabras como pueden ser silla, restaurante, escritorio, ¿no? Esa constelación, esa familia de palabras que están alrededor de la palabra mesa. Pero insisto, él no sabe, a diferencia de un ser humano como nosotros, donde la palabra mesa remite, pues seguramente a la que todos tenemos ahora mismo delante de nosotros, ¿no? Que podemos agarrarla, tocarla, apoyarnos en ella, manejarnos, ¿no? Sino que para ChatGPT, ¿no? Y los grandes modelos de lenguaje, cada palabra está vinculada a otra palabra por la frecuencia con que aparecen juntas y no, como en el lenguaje humano, porque las palabras estén vinculadas a objetos, ¿no? A la exterioridad. Es decir, la palabra mesa no está vinculada a las mesas reales, como la que tengo ante mí aquí ahora, sino a una constelación de palabras, la, silla, mueble, restaurante, que aparecen en los textos, cerca, en los textos con que ha sido entrenado, ¿no? Entonces, mientras que en el lenguaje humano, y esa es la clave de la comprensión, de la verdadera inteligencia, se da una circularidad entre la palabra cuerpo, de la palabra, las palabras y el cuerpo, los cuerpos, ¿no? Por la que las palabras arrastran a las cosas, para los grandes modelos de lenguaje, las palabras se vinculan a otras palabras en función de la frecuencia con que aparecen concatenadas, lo que constituye una especie de lenguaje máquina desencarnado, ¿no? Y entonces, como ya les decía, digo, estos modelos carecen de comprensión de mundo, no contienen un modelo de mundo, ya que solo analizan la relación entre palabras, la sintaxis, y no su significado ni su referencia. Y entonces, aquí ven, por ejemplo, un mapa de cómo se van disponiendo estas palabras, ¿no? En una especie de espacio geométrico donde las palabras que, por ejemplo, tienen que ver con frutas aparecen cerca unas de otras, las que tienen que ver con animales unas cerca de otras, y luego, de una manera realmente original matemáticamente, se resuelve el problema de la sinonimia, ¿no? Por ejemplo, la palabra banco puede ser un banco para sentarse, pero también puede ser un banco como una caja de ahorros. Y entonces la sinonimia, los grandes modelos de lenguaje, que son modelos estadísticos, la resuelven geométricamente de la siguiente manera. En una dimensión, el puntito que representa la palabra banco está cerca de la palabra silla. En cambio, en otra dimensión está cerca de la palabra caja de ahorros, ¿no? Esto la verdad es que matemáticamente es una idea magnífica, pero no nos debemos, por así decir, engañar por esta ilusión. Quiero decir,
Mediante el recurso a las matemáticas somos capaces de simular el lenguaje humano, pero ChatGPT no comprende una palabra de lo que le decimos, ¿no? Y esto se muestra muy bien en las limitaciones de razonamiento, ¿no? Les pongo algunas y aquí lo dejamos, iniciamos un diálogo, ¿no? Por ejemplo, una que yo probé con GPT-3, actualmente GPT-4 ya lo soluciona. Es esta que aparece aquí a la izquierda, ¿no? Si tú le dices a ChatGPT A es mayor que B es mayor que C, ergo, él te responde bien. Si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C. Pero ¿qué pasa si cambiábamos las palabras? En GPT-3, si cambiabas las palabras, no era capaz de responder. ¿Por qué? Porque en los datos de entrenamiento la propiedad transitiva del orden suele darse con las letras ABC, de tal manera que si le cambiábamos los literales, las letras, él no era capaz de realizar ese razonamiento. Y aquí fíjense qué respuesta me dio pues hace cosa de un año. Yo le dije, Z es mayor que H es mayor que ñ, ergo. Y atención a la respuesta que me dio. Si Z es mayor que H y H es mayor que ñ, no se puede deducir directamente la relación de orden entre Z y ñ. La transitividad de la relación de orden no se puede aplicar en este caso sin información adicional, ¿no? Para que ustedes vean pues, las limitaciones de razonamiento. Si ustedes quieren algún ejemplo que tenga que ver con cosas más recientes, GPT-4, ¿no? Le preguntas, van Mateo y Marcos caminando por la calle y se cae el del medio. ¿Quién se cayó? Claro, si van dos personas no se puede caer el del medio, no hay en medio. Y responde, se cayó Marcos, porque él está en el medio entre Iván y Mateo, ¿no? Fíjense cómo el sistema confunde por hacer esto, no comprende realmente lo que está ahí pasando, ¿no? Estos fallos de razonamiento, ¿no? Pues también hay alguno que es muy divertido, ¿no? Por ejemplo, les leo solamente este, ¿no? Y ya con eso lo dejamos, este de la izquierda. Le puedes decir la siguiente situación a ChatGPT, GPT-4. Le dice, Tomás tenía a las 7 de la mañana una tensión arterial máxima de 12 milímetros de mercurio. A las 9, pasado el mediodía, sus pulsaciones eran de 58 por minuto. Y le preguntamos, ¿estaba vivo Tomás al mediodía? Fíjense el razonamiento. Para determinar si Tomás estaba vivo al mediodía, solo con los datos que proporcionaste, no es posible hacer una conclusión clara. La información sobre la tensión arterial y las pulsaciones no es suficiente para deducir su estado de vida. Se necesitarían más datos sobre su salud y condiciones generales. Claro, cuando cualquier ser humano, cualquier persona, nosotros sabemos que si una persona tenía tensión arterial a las 7 de la mañana y a las 9 de la noche tenía pulsaciones, aunque sean dos variables distintas, ha tenido que estar vivo al mediodía, ¿no? Entonces, fíjense aquí este tipo de razonamientos. Podría poner muchos más, e incluso algunos de ellos tienen que ver con las alucinaciones, ¿no? Cuando no sabe algo, cómo se inventa algo, ¿no? Pero en ese sentido no me voy a detener. Entonces, simplemente ya para acabar, lo que me gustaría señalar es lo siguiente, ¿no? A mi juicio hay una cuestión que el filósofo Gustavo Bueno vio muy bien en 1996, ¿no? Y es una cita que me parece que da en el clavo, ¿no? Dice, por mucho que un ordenador resuelva problemas algebraicos, traduzca lenguas extranjeras o mantenga conversaciones, no podrá ser considerado como una persona humana y no ya porque carezca de conciencia, sentimiento o alma, sino porque carece de cuerpo humano. Y es que el cuerpo humano, nuestras manos, ser capaces de movernos, de interactuar con el entorno, eso es lo que nos da el sentido común y el dominio de la causalidad que le faltan a estos grandes modelos de lenguaje. Es decir, para tener realmente inteligencia, no basta con solo leer, leer y leer. También hay que actuar en el mundo. Y eso es lo que los grandes modelos de lenguaje no pueden hacer para ser inteligentes, ¿no? Y el problema, eso no quita para que nos planteen grandes problemas, porque el problema no es que las máquinas, como les he intentado decir, vayan a controlarnos, vayan a controlar a los hombres, sino que más bien lo que puede pasar es que ciertos hombres vayan a controlar a otros hombres a través de las máquinas, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente nos debe preocupar, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Y finalmente, pues si a alguna persona pues, le interesan estos temas y que he tocado así de una manera telegráfica, pero he intentado recorrer para que tuvieran una visión de conjunto
del futuro, ¿no? Del supuesto futuro apocalíptico y luego del pasado y del presente real de la inteligencia artificial, pues les empezaría lo que es mi libro, que lo pueden encargar a través de Amazon, ¿no? O también está también disponible en la página que aparece ahí de Permeso en versión digital, ¿no? Filosofía de la inteligencia artificial, pues para las personas que estén interesadas en profundizar en estos temas. Pues estoy a su disposición para aclarar cosas o cuestiones que se les ocurran. Muchas gracias, doctor Carlos Madrid Casado, a esta brillante presentación. Realmente, cómo usted maneja sus conceptos en relación a la presentación, brillante. Muchas gracias, muchas gracias. Y voy a volver a hacer la pregunta, Hmm. entendiendo que lo que mejor, lo que existe en el universo, el ser humano, con el cerebro que todavía no lo entendemos al día de hoy, que se sigue investigando, el tema de la conciencia, vuelvo a decirle a usted, maestro, yo le había interrumpido en su Hmm. presentación. Algún día estas inteligencias artificiales, algún día estas máquinas virtuales o físicas van a poder pensar, van a poder tener conciencia. Claro, aquí el problema es el siguiente, ¿no? Que definir lo que sea la conciencia es muy complicado, ¿no? Y entonces, muchas veces el problema es que para poder decir si van a tener o no tener conciencia, tenemos que definir lo que es la conciencia, ¿no? Entonces aquí convendría echar un vistazo antes de empezar a decir si tiene conciencia o no, mm, si tiene verdaderamente inteligencia, ¿no? Inteligencia o por lo menos a una escala que tenga parangón con la humana, ¿no? Y si uno echa un vistazo a la evolución biológica, se da cuenta que en nuestros antecedentes, ¿no? Antes del Homo sapiens, ¿no? El Homo pensador, por así decir, ¿no? Lo que fue Homo habilis, ¿no? Homo ergaster, ¿no? Es decir, nuestros antepasados la inteligencia la desarrollaron sobre todo con las manos, ¿no? El tallar instrumentos y esto, con diferentes cuestiones como el pulgar oponívoe, ¿no? Es lo que está detrás, curiosamente, ese eje mano-cerebro, es lo que está detrás precisamente del desarrollo de todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia humana. Entonces, sentado esto, eh, retomo la idea con la que he acabado, ¿no? Si la inteligencia humana para su desarrollo, para alcanzar las cimas que ha visto, la base tuvo que ver precisamente con el cuerpo, y en este caso con las manos, con el ser capaz de operar, ¿no? Manualmente, quirúrgicamente, ¿no? Cabe plantearse si es posible simular la inteligencia humana solo a través de los modelos de lenguaje, ¿no? Que a día de hoy pasan por ser pues, el punto más avanzado, ¿no? Donde lo que se hace es usar textos y más textos, ¿no? Por cierto, textos fabricados por los seres humanos, con lo cual les estamos alimentando, por así decir, con cosas que no vienen de cero, sino que ya pues suponen toda la inteligencia humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay expertos en inteligencia artificial, como en España, por ejemplo, Ramón López de Mántaras, ¿no? Que lo que opinan es que quizás el campo más prometedor, si uno quiere en el futuro acercarse a la inteligencia humana, no pasa tanto, por así decir, por el procesamiento del lenguaje natural, cuanto por la robótica, ¿no? El problema es que no es fácil, aún así, ya digo, conjugar todas las facetas de la inteligencia humana, ¿no? Que tiene tanto la capacidad abstracta como una capacidad que tiene que ver con la manipulación de objetos, etcétera, ¿no? Que combina muchísimas facetas, ¿no? Entonces, yo creo que de momento pensar que las máquinas van a pensar es más propio de la ciencia ficción, ¿no? Que de la ciencia real. En su presentación nos hablaba, maestro, sobre ese secretismo comercial y Mm. diríamos ese apartheid entre la carrera de la inteligencia artificial
Estados Unidos y China. ¿Cuál sería ahorita la situación y el papel de España y particularmente de Europa, maestro? Vamos a ver, quizás el papel de Europa en esto no es ni mucho menos un líder en el desarrollo puntero de la tecnología de la inteligencia artificial. Eso hay que asumirlo, ¿no? Quizás en lo que Europa está invirtiendo bastante capital, por así decir, es en lo que se llama el desarrollo ético de la inteligencia artificial, ¿no? Un desarrollo de una serie de normativa que intenten, por así decir, poner coto a los problemas que plantea la inteligencia artificial, tanto pues invasión de la privacidad, los sesgos que pueden tener los propios programas de inteligencia artificial, cuestiones que tienen que ver con la opacidad de las redes neuronales, es decir, una serie de problemas que se está intentando que sean pues esa inteligencia artificial que no invada nuestra privacidad, que sea justa, que sea transparente, en fin, una serie de normativas encaminadas a ello. Claro, el problema es que esta normativa europea puede funcionar como un corsé, ¿no? Que no facilite que las empresas tecnológicas se asienten en territorio europeo para desarrollar sus programas, ¿no? Y entonces habría que ver la funcionalidad que tiene todo ese eticismo del que hace gala Europa y que luego muchas veces es copiado por otros países, ¿no? El constitucionalismo digital europeo luego es copiado por países de otras zonas del mundo, ¿no? Quizás la funcionalidad que tiene, yo se la veo más que en sí misma, ¿no? Más que por así decir acíntea, ¿no? Es más bien acéstea, ¿no? Es que sirva para poner coto a la injerencia de tecnológicas de países de fuera, es decir, de los países eh, chino y estadounidense, ¿no? Y sirva para poner, por así decir, coto a ciertas injerencias que estas empresas pueden intentar hacer en los países europeos, ¿no? Esa es quizás la funcionalidad que yo le veo toda la normativa ética que está desplegando Europa. Por favor, de los que nos están acompañando en el Zoom en vivo, este video en horas posteriores va a estar en nuestro canal de YouTube y va a ser compartido en todas las redes sociales. Los que nos acompañan en vivo desean formular una pregunta al maestro, ya sea en el servicio de mensajería o a través del micrófono, por favor, de los que nos están acompañando. Desea alguien, nos había escrito aquí, María Labrador, esa manipulación de otros hombres, a su vez, a otros si se dan con las redes sociales utilizando retos virales. Muchas gracias, doctor Carlos, por esa disertación. Sí, sin duda alguna, también las redes sociales funcionan, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy bien. Tenemos los casos de, pues como Cambridge Analytica, ¿no? Como hace unos años se usaron pues ciertos contenidos de Facebook, ciertos me gusta que daban pues para, en función de esos me gusta, ofrecer propaganda política relacionada con las elecciones estadounidenses, ¿no? A los usuarios, ¿no? Y el gran problema aquí es que el uso de las redes sociales, pero también de los navegadores, va configurando, por así decir, una especie de burbuja de filtro, ¿no? Que hace que los algoritmos de inteligencia artificial pues, sean capaces de ofrecernos, por así decir, siempre las noticias que tienen que ver con las noticias que ya hemos visto, con lo cual eso va generando una burbuja por la cual uno solo acaba viendo las noticias que tienen el sesgo o el color que uno quiere, ¿no? Y de la misma manera eso provoca algo parecido con la publicidad, ¿no? Entonces eso sí que es verdad que son ahí cuestiones que donde la inteligencia artificial entronca con las redes sociales y que tienen que ver pues con la privacidad o con la manipulación de masas. Hay una palabra pedida, Sí, Apolinar. sí, desde el hermano país de México, el doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Tiene usted la palabra, maestro. Buenas tardes también al expositor. La pregunta es en torno a esto que usted señala sobre la manipulación de unos sobre otros utilizando la inteligencia artificial y pues las nuevas tecnologías.
Bueno, ya hemos visto que se ha creado un tipo de dependencia casi muy similar a las de lo que genera la utilización de drogas con los celulares y equipos tecnológicos. Eh, Hemos visto que esto ya es una realidad, esta manipulación de alguna forma mantiene ya a la sociedad fuera de la realidad material y nos mantiene ya más inmersos en el ciberespacio. Eh, este es un tipo de manipulación, maestro, desde su perspectiva, que puede haber una solución al respecto y que, bueno, debemos controlar también a las empresas de tecnología. Y pues antes, cuando utilizábamos el televisor, tenían un horario para las, mm, que eran las transmisiones para niños, las transmisiones para adultos, transmisiones diurnas y nocturnas, y clasificaciones. Esto ya se rompe con lo que es las nuevas tecnologías, lo que es el Internet. ¿Qué opina al respecto, maestro? Gracias. Pues ciertamente es un problema muy, muy grave, el de las redes sociales y las cuestiones que plantean al respecto. Es muy interesante la última obra que se titula, si no recuerdo mal, es de un psicólogo, catedrático de psicología de la Universidad de Oviedo, cercano a a la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es Marino Pérez. Tiene un libro publicado el año pasado que se llama Solos Juntos, si no recuerdo mal, el individuo flotante. Y entonces el individuo flotante, lo que él trata es básicamente cómo las redes sociales han provocado que todos estemos solos en nuestra casa, aunque tengamos la apariencia, el espejismo de que luego estamos juntos, ¿no? De que estamos acompañados, porque estamos al lado pues con el móvil, ¿no? O con el ordenador chateando, o en Facebook, o en Instagram, o en TikTok, o lo que sea, ¿no? Y entonces, este psicólogo hace un análisis muy fino, ¿no? De cómo esto está provocando una nueva figura que es esa del individuo flotante, que es una figura que describió Gustavo Bueno en los años 80, ¿no? Para describir ese individuo cuyos planes y programas han quedado, por así decir, bloqueados, ¿no? Y que prácticamente pues sobrevive como flotando, ¿no? En este caso es flotando en una especie como de metaverso, ¿no? O flotando en el ciberespacio, ¿no? Donde constantemente, pues por ejemplo, está esclavo de los me gusta que reciben sus fotos, ¿no? Y a su vez él está continuamente como si fuera casi como una rata de Skinner, ¿no? Que está continuamente dándole con la patita a la trampilla para recibir comida, ¿no? Pues en este caso continuamente él dándole a los me gusta de las fotos o de los vídeos que ve, ¿no? Entonces eso desde el punto de vista psicológico es un problema realmente grave, ¿no? Y que sobre todo está afectando, y esta es la clave del asunto, los que ya tenemos una cierta edad, pues hemos crecido en un mundo en el cual esto estaba controlado, ¿no? Pero la gente joven y yo, por también ser por profesor, pues trabajo habitualmente con adolescentes también, pues muchas veces ves que ellos han crecido en un mundo donde prácticamente han usado el móvil desde los 7 8 años, ¿no? Con lo cual ya eso genera unos niveles de dependencia hasta el punto de que quitarle muchas veces el móvil a un adolescente genera una dependencia igual que la que podría ser quitarle una sustancia, ¿no? A un toxicómano, ¿no? Entonces es verdaderamente preocupante y no se ve muy bien, ¿no? Por dónde se puede esto cortar, porque claro, al mismo tiempo no hay que caer tampoco en una especie de pesimismo antitecnológico, ¿no? No cabe duda de que el móvil es increíble, ¿no? Es decir, si cualquiera de nosotros tenemos una duda con respecto a un tema, tenemos a la mano una cantidad de saber como nunca ningún ser humano ha podido tener en los últimos milenios, ¿no? Prácticamente tecleando somos capaces de encontrar información sobre cualquier tema en el que estemos interesados al momento, ¿no? De forma instantánea, ¿no? Y eso es casi como si fuera, qué sé yo, el entendimiento agente de Aristóteles, ¿no? Hecho realidad. Gracias, maestro. Muchas gracias, doctor Carlos. Le planteo una pregunta, maestro. Hmm. Usted, en lo que nos ha presentado el día de hoy, en su definición de inteligencia artificial, usted toma como una tecnología.
Otros toman, otras fuentes, otros autores nos hablan de una ciencia. Y bueno, Sí. al día de hoy, ¿por qué la comunidad académica, científica en el mundo no nos ponemos de acuerdo en tener una definición que aproximemos a algo que donde no cada uno tenga una perspectiva, una posición y una definición diferente? ¿Qué dice al respecto usted, maestro? Claro, el problema aquí es definir qué entendemos por ciencia. Y el problema es que no existe una definición de ciencia, ¿no? No existe una idea de ciencia, sino que hay muchas, ¿no? Todo esto tiene que ver con el campo de la filosofía de la ciencia, ¿no? A lo largo de la historia, pues no ha sido lo mismo la idea de ciencia que podían tener, qué sé yo, los griegos, a la que se podía tener en la Edad Media, donde ciencia primera era, por curiosamente, la teología, o la idea de ciencia que se tiene a partir de la revolución científica, ¿no? eh, la ciencia ligada al paradigma es la física, ¿no? Entonces, el problema es que responder a qué es la ciencia no es una cosa que, por así decir, se pueda hacer desde la propia categoría, desde la propia ciencia que cada uno de nosotros maneje, ¿no? Por su especialidad, sino que tiene más que ver con la filosofía, es decir, con ser capaz de comparar las diferentes ciencias, ¿no? Y ser capaz de proponer una idea de ciencia que, por así decir, sea capaz de reconstruir los fenómenos, ¿no? El campo fenoménico que está ahí. Entonces, claro, el problema es que ya digo que no hay una única idea de ciencia, ¿no? Desde mis coordenadas, que son, ya digo, las del materialismo filosófico, la filosofía de la ciencia del materialismo filosófico se conoce como teoría del cierre categorial, ¿no? Y entonces, estoy simplificando mucho, pero para que se entienda por qué clasifico a la inteligencia artificial como una tecnología y no como una ciencia, es la siguiente cuestión. La ciencia, por así decir, consigue teoremas donde se segrega totalmente los intereses, por así decir, de los sujetos. Quiero decir, el teorema de Pitágoras, por poner un ejemplo, ¿no? En matemáticas, que establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Se establece con independencia de, una vez es demostrado, con independencia de Pitágoras, de Euclides, o de lo de que cualquiera de nosotros pensemos o queramos hacer con él, ¿no? La diferencia entre la ciencia y la tecnología es que en la tecnología ese cierre, ¿no? Esa segregación total de esos aspectos subjetivos no se produce, ¿no? Y por así decir, lo que da unidad al campo no es tanto una serie de cuestiones internas al campo cuando externas. En el caso de la inteligencia artificial, lo que dota de unidad al campo no es como por así decir el campo en sí mismo, como pudiera ser por ejemplo en química, donde es la tabla periódica de elementos químicos, donde al operar unos elementos con otros elementos mediante las operaciones químicas de reducción, absorción, etcétera, eh, nunca te sales de esa tabla de elementos, quiero decir que siempre te mueves en el campo de la química, no te sales, ¿no? Mediante las operaciones químicas, calentar, evaporar, centrifugar, etcétera, ¿no? En cambio, en la inteligencia artificial, lo que dota de esa unidad al campo no es algo interno, sino externo, como es una finalidad, es decir, una finalidad que ponemos los seres humanos, que en este caso es la finalidad esa que yo he descrito con esas palabras, ¿no? Lo que dota de unidad al campo de la inteligencia artificial es que el propósito que persiguen todos los investigadores del campo, sean científicos computacionales, informáticos, matemáticos, es ¿cuál? Pues diseñar y fabricar artefactos, ¿no? Ya sean programas o máquinas que realicen determinadas tareas de una manera más eficiente y eficaz que los seres humanos, ¿no? Pero sin que se precise la supervisión constante del usuario, es decir, de tal manera que nosotros, los humanos, los usuarios, puedan, por así decir, delegar el control y el sistema realice esa tarea de forma automática, ¿no? Entonces, lo que dota de unidad al campo es precisamente esta finalidad, ¿no? Y eso es lo que hace, pues, que estemos ante una tecnología y no una ciencia. Maestro, ¿qué es el test de Turing? Bien, el test de Turing es la idea que les he planteado antes el criterio que da Alan Turing en los años 50.
dado que no es posible para él definir exactamente qué sea la inteligencia humana, decide asumir una posición, por así decir, un criterio, de tal manera que si un ordenador lo pasa, podamos decir que es inteligente, aunque no sepamos definir en qué consiste esa inteligencia. Y básicamente el test de Turing, lo que consiste, como les he contado, es en que un ordenador, mediante un diálogo con otra persona, sea capaz de engañar a esta persona, ¿no? De tal manera que la persona no sepa si está hablando con un ser humano o con un programa de ordenador. En cuyo caso, si se produce ese engaño, se dice que el programa ha superado el test de Turing. En esta parte del mundo y particularmente en Perú, nosotros ya tenemos la ley del uso de la inteligencia artificial, Hmm. el tema de la reglamentación queda todavía, y no solamente en Perú, en esta parte del mundo en muchos países. Algunos lideran el tema a nivel de políticas gubernamentales, en toma de decisiones. El caso de las organizaciones y de las instituciones en esta reglamentación, en esta ley para los ciudadanos internamente en cada país, el problema que nosotros tenemos es las organizaciones, las instituciones, no contamos con manuales de éticas aplicadas, Hmm. no tenemos claros los principios, definitivamente. Hay que mirar lo que se viene haciendo brillantemente en Europa, lo otro sería Estados Unidos, lo otro China. ¿Qué nos diría usted, qué nos recomendaría para nuestras organizaciones, nuestras instituciones en los sectores públicos, en los sectores privados, universidades, escuelas, institutos? ¿Qué es lo que debiera contener un manual de ética aplicada mirando el desarrollo de la inteligencia artificial, maestro? Vamos a ver, es verdad que la cuestión de la ética de la inteligencia artificial, Estados Unidos está privilegiando, claro, porque la eutaxia, el buen orden de Estados Unidos depende mucho de que marchen bien, de que funcionen sus empresas tecnológicas. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos y sobre todo con la nueva administración Trump, pues va a dar manga ancha a sus tecnológicas, ¿no? A las tecnológicas de Silicon Valley. De hecho, lo vimos en la toma de posesión de Trump, donde estaban prácticamente representados todos los grandes de las industrias tecnológicas, ¿no? Eh, Estaba, si no recuerdo mal, el de Facebook, aparte de los más, Hassabis, etcétera, ¿no? Entonces se ve ahí muy bien cómo estas empresas ven como Trump, como en el sentido de que no les va a poner cortapisas, es sin duda alguna el presidente que prefieren, ¿no? En China sucede algo parecido, pero el gobierno chino no es más, está más encima de sus empresas de lo que realmente parece, ¿no? Por ejemplo, en el caso del modelo de lenguaje que ha salido hace unos días y que ha generado hoy esas convulsiones en la bolsa, es interesante porque el gobierno chino no permite que, por ejemplo, el chatbot conteste, se desvíe, por así decir, de la doctrina del Partido Comunista Chino, ¿no? Y que no le puedas preguntar cosas sobre, por ejemplo, Taiwán, etcétera, que contradigan la postura oficial del partido, ¿no? Eh, en el caso de Europa se ha hecho mucha legislación ética, ¿no? Lo que sucede es que, a mi juicio, en el libro que tienen ustedes en pantalla he hecho un análisis de esa legislación. Toda la última, el libro tiene tres partes: una parte ontológica, una parte nosiológica y una parte dedicada a la ética de la inteligencia artificial. Y ahí analizo con mucho detalle toda esta legislación, ¿no? Y mi sensación es que la legislación ética europea también es muy confusa, en el sentido de que está confundiendo constantemente varios planos, ¿no? El plano de la ética, de la moral y de la política, ¿no? Entonces, el plano, es decir, de la escala de los individuos, de la escala de los grupos y de la escala de los estados, ¿no? Que son escalas que no siempre son compatibles entre sí, ¿no? Entonces, yo recomendaría a las personas interesadas, pues, aunque no esté bien, por así decirlo, que echaran un vistazo a este libro, porque en esa parte se analiza en detalle. Es quizás la parte del libro que más me ha divertido escribir, ¿no? Analizar en detalle
esas legislaciones, ¿no? E intentando sacar a la luz los problemas reales que tiene con respecto a los fundamentos filosóficos de qué se está entendiendo por ética de la inteligencia artificial. Hacer llegar una recomendación, entonces hay que seguirle al maestro en sus redes sociales, particularmente en YouTube. El maestro tiene una serie de presentaciones, no solamente en el campo de inteligencia artificial. Ahí hay un tema también que hay que advertir. Los campos que cultiva el maestro en la filosofía son diversas. Habría que decirle al maestro cuáles son esos campos que usted viene cultivando. Además, cuál es el último de sus libros que va a Mm, publicar, maestro, por favor, para todos mm. los que estamos en vivo. Pues mi formación, como ya les he comentado, mi formación es soy matemático de formación, aunque luego también pues me he interesado, soy doctor en filosofía, ¿no? Entonces, en filosofía me interesé en un momento, en un primer momento, por todas las cuestiones de filosofía de la ciencia, ¿no? Estas cuestiones que de hecho me ha preguntado usted de diferencia entre la idea de ciencia y de tecnología, ¿no? Pero también me interesé por cuestiones, y eso, pues si alguien busca en YouTube, pues hay listas de reproducción con mis diferentes lecciones al respecto, cuestiones que tienen que ver con la filosofía de las matemáticas, filosofía de la física, cuestiones que tienen que ver con la estadística, con la historia de la ciencia. Y luego también cuestiones que tienen que ver con filosofía de la religión, filosofía política, es decir, un largo etcétera, ¿no? Y los temas en los que ahora estoy trabajando pues tengo un libro a medias, que espero que no se demore mucho tiempo, aunque seguramente aún le quedará un año y algo más, sobre filosofía de la medicina. Y luego también estoy preparando ahora lo que estoy en ciernes con ello, ¿no? Aparte de otras cuestiones de historia de la filosofía española que me interesan mucho, ¿no? Sobre todo porque esa idea de que tanto España como Hispanoamérica no ha hecho filosofía, ¿no? Pues un poco echarla por tierra, mostrando cómo se ha hecho filosofía y a un gran nivel, tanto desde España como Hispanoamérica, desde muy pronto, ¿no? Desde prácticamente el siglo XVI, ¿no? Pues aparte de esos temas, el otro tema que ahora me tiene pues centrado es para una próxima lección que pronunciaré en la Fundación Gustavo Bueno en marzo, es la filosofía del Bitcoin y de las criptomonedas, ¿no? Tema también que toca, que está relacionado con las cuestiones tecnológicas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y creo que hay una palabra pedida que me parece que es Apolinar, me parece. Maestro Apolinar, Sí, puede formular su pregunta. nuevamente, maestro Carlos, lo que usted ha expuesto hace un momento sobre esto que sucedió con Trump y que pues estaban presentes ahí las empresas de informática y sobre tecnología de la información que estaban reunidos, pero también la declaración que realiza él sobre la constitución de una mega empresa de Sí. informática. Me preocuparía a mí la situación de la cuestión de la Matrix, de la idea de la Matrix, y que esa Matrix fuera controlada de una forma monopólica por esta institución o por el gobierno estadounidense. Esto con relación a las cuestiones de ética y de moral. Sí, las cuestiones de ética y de moral y las normas generalmente son para los ciudadanos, pero es difícil crear normas y reglas para limitar los poderes estatales y a los gobernantes. ¿Qué opina al respecto, maestro? Gracias. Sí, usted está haciendo referencia al proyecto que creo que se denomina Stargate, ¿no? Que fue una de las primeras medidas que ha anunciado la nueva administración de Trump. Y que promete pues una inversión tremenda. Creo que son pues 500 millones de dólares, o algo así es la historia, para el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Capitaneados por OpenAI. Y donde, curiosamente, y aquí vuelvo al comienzo de mi intervención, ¿no? El propósito que se marcan de cara a futuro es conseguir la inteligencia artificial general, ¿no? Lo cual, bueno, pues hay que ponerle en cierto modo cierto escepticismo, ¿no? Pero lo que más bien nos quiere esto decir es hasta qué punto Estados Unidos
sabe que una buena parte de su PIB tiene que ver con estas empresas tecnológicas y el gobierno está ligando el destino, por así decir, de la nación a ellas, ¿no? Con respecto a lo que usted me plantea de hasta qué punto si alguien puede ponerles trabas o por así decir algo de sensatez ética, tendría que ser el gobierno, pero si el gobierno no lo pone, ¿quién lo pone? Bueno, aquí siempre hay que ver que en todos los estados hay, por así decir, poderes ascendentes y descendentes, ¿no? Quiero decir, el gobierno nos gobierna, ¿no? Pero también nos gobierna, por así decir, con nuestra complicidad, ¿no? En el sentido de que siempre se pueden articular determinados procedimientos hechos por los ciudadanos que determinen que obligar al gobierno de una nación a que tome decisiones en la línea que un cierto grupo importante quiera, ¿no? Ejemplos de esto que se pueden decir, ¿no? Pues, por ejemplo, qué sé yo, si ahora mismo, cuando el gran modelo de lenguaje que ha salido, que es DeepSeek, que es de código abierto, los usuarios, en vez de pagar GPT-4 o pagar versiones de pago con todos los añadidos, GPT-4 Plus, etcétera, se pasan al modelo chino, eso verdaderamente va a suponer un golpe muy fuerte, ¿no? Para las empresas tecnológicas. Entonces yo creo que hay que ver siempre que en la política hay poderes descendentes, pero también poderes ascendentes, ¿no? Y entonces ahí hay ciertas, los ciudadanos tendrán que ser, si no están lo suficientemente adormecidos, ¿no? Pues también tendrán que tomar cartas en el asunto y decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Incluso medidas que todos podemos hacer, pues desde qué sé yo, cuestiones básicas desde navegar en oculto, intentar siempre borrar las búsquedas del navegador, es decir, cuestiones muy básicas, pero que intentan, por así decir, ponerle trabas a los algoritmos de inteligencia artificial. Muchas Muchas gracias, maestro. gracias, Excelente. muchas gracias, maestro. Eh, a esa pregunta también tiene que ver, maestro, entre esta carrera que se produce, que usted había tocado, Estados Unidos, China, también mirar la India, el número de profesionales en los campos de ingeniería y particularmente en ingeniería en relación a inteligencia artificial. La estadística también nos decía que China se había preparado con anterioridad. Al fin y al cabo, acá no hay nada nuevo. China Mm, ha mirado el mejor modelo educativo. Yo asumo desde mi posición, ellos tienen, Estados Unidos, con Daniel Bell, tienen un libro brillante de reforma de la educación en los Estados Unidos del 70. Y en ese mm, libro parte por tener un diagnóstico real de lo que necesita Estados Unidos a nivel de profesionales. Y es una verdad que India, China, la parte de Asia han empezado a desarrollar estas actividades donde los americanos eran líderes y era obvio que mm, TikTok no lo tocaban, así haya decisiones políticas, porque dentro de TikTok había inversionistas de sí. Silicon Valley americanos, o sea, las cosas, China, la India, Medio Oriente ha aprendido de lo que mejor sabía hacer Estados Unidos. No sé qué dice usted al respecto, maestro. Sí, hay de hecho varios libros al respecto. Hay uno que actualmente no recuerdo exactamente el nombre. Es de un responsable de inteligencia artificial del Foro Económico Mundial, es que no recuerdo el nombre. En ese libro él ya hace mucho hincapié en por qué China se va a poner en el liderazgo de inteligencia artificial en la década de los 30, ¿no? Y algunas cuestiones tienen que ver con cuestiones de la educación, donde se ha ido copiando muchas cuestiones relacionadas con cómo lo han hecho bien otros países y se van copiando, cuanto con un detalle, ¿no? Que a veces se nos olvida, y es que los grandes modelos de inteligencia artificial actual beben de los datos, ¿no? Y la población de China es enorme. Y el gobierno chino puede perfectamente permitir que sus empresas tecnológicas tengan acceso a una cantidad de datos enorme, ¿no? De sus ciudadanos.
y eso va a entrenar a los modelos, a sus modelos de una manera muchísimo más eficiente de lo que puede hacerlo, se puede hacer en otros lugares, ¿no? Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta, ¿no? No solamente la formación de unas ciertas élites científicas, sino también cuestiones como la fabricación y el acceso a datos que, mientras que por leyes de privacidad en Occidente puede ser más difícil de conseguir, en China pueden tener muchas menos trabas. María Labrador, creo que quiso decir el doctor anterior, es la amenaza para la humanidad si la inteligencia artificial solo es manada como un monopolio solo por un país, en este caso Estados Unidos. Sí, el final mío era para señalar que el problema no es tanto la inteligencia artificial en sí, como algunos piensan, que vayamos a crear una inteligencia artificial general, una especie de robot súper inteligente, asesino que vaya a acabar con los seres humanos, tipo Skynet, ¿no? Sino que el problema verdaderamente es que las diferentes tecnologías que al respecto se vayan creando pueden desde luego suponer un problema, un verdadero problema para los ciudadanos, porque están siendo usadas para conseguir réditos económicos, ¿no? Por otros grupos de hombres que estén detrás, ¿no? El caso es los algoritmos de inteligencia artificial usan nuestros datos en Facebook, en otras aplicaciones supuestamente gratuitas para ofrecernos una mercadotecnia de precisión, ¿no? Pero también tenemos el hecho de que se puede usar, pues, para influir en la opinión en la opinión pública, ¿no? Y entonces ese es el verdadero riesgo, ¿no? Cómo ciertos grupos de hombres pueden usar esas tecnologías para influir en otros grupos de hombres. Muchas gracias por su respuesta y ahí es fundamental lo que propone el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, es una educación digital de la mano con ciudadanía digital en valores, en principios. Un lema que nosotros tomamos, educar al hombre oportunamente todo cuanto tiene de hombre. La educación para nosotros es un triple proceso de hominización, socialización y culturización. Esa la tomamos de la Mauta peruano, filósofo, filólogo, de los primeros que enseñó en esta parte del mundo griego, latín, Walter Peñalosa Ramela. Él tuvo toda una doctrina. Si no hubiese más preguntas, alguna duda de los que nos están acompañando en vivo, maestro, esta ha sido una excelente presentación de parte de usted manejando conceptos, constructos, categorías muy brillantes. Desde ya les invitamos a que puedan leer este maravilloso libro, Filosofía de la Inteligencia Artificial. Esto se acaba de publicar recién en el 2024, Oviedo, eh, Ediciones Pentalfa. Por favor, una recomendación. Ya en el capítulo 3 nos está haciendo referencia el maestro todo lo que tiene que ver con ética, con inteligencia artificial y lo que el maestro ya ha trabajado. ¿Ah? Una recomendación muy, muy especial para todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales, en nuestro canal. Suscríbanse al canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo, año 2025, de este cuarto seminario internacional que tuvo como título Pasado, Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial, la misma que estuvo a cargo del doctor Carlos Madrid Casado. Vamos a leer un mensaje de María Labrador. Muy buen ponente y conferencista. Felicidades, doctor Carlos Madrid, a todo el equipo del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Gracias. Bueno, para nosotros es un altísimo honor haber contado con la participación del maestro. El maestro tiene mucho trabajo maravilloso. Desde ya nosotros le abrimos las puertas de este instituto. Toda nuestra actividad, todo nuestro trabajo, nosotros al día de hoy acá en el Perú lo hacemos totalmente gratuita, pero también
hay actividades, en este caso, en los cuales nosotros hemos tenido invitaciones en el extranjero. Y realmente, doctor Carlos Madrid Casado, quisiéramos contar en otro momento y las puertas del instituto quedan abiertas por esos trabajos maravillosos que usted viene haciendo, por lo que viene escribiendo, todo un reto y todo un desafío, y por sobre todo eh, la actualidad y la vigencia de lo que nos ha presentado en relación al futuro de la inteligencia artificial. Un abrazo muy fuerte a nombre del directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero. Un altísimo honor haber contado con usted, maestro. Pues un verdadero placer y encantado y hasta la próxima. Quedo a su disposición. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Christopher Guillén, Arequipa, Perú, muchas gracias. Feliz inicio de semana. Muchas gracias, maestro. Gracias.